Buenas tardes, ingeniera. Buenas, vamos a empezar, ¿ya? Nos toca trabajar hoy todavía teoría de conjuntos, pero vamos a puntualizar a lo que son las propiedades, número 1. Luego vamos a ver un poquito del concepto de intervalos y algunos tipos de demostraciones que podemos hacer a través de estas propiedades que justamente ahora nos toca practicar, ¿ya? Entonces empecemos. Primero que estas propiedades, la clase anterior ya se las había pasado, les pedí que se hagan un resumen, porque son como las leyes y las leyes de inferencia que vimos en lógica en el capítulo anterior. Lo bueno de estas tablitas es que está separado por operación, ¿no? Para la unión, la intersección, el complemento, ¿no? La diferencia, en este caso las relativas, que estamos viendo acá, como el operador menos, y la diferencia simétrica también, que es la otra, que ya les dije que un poquito hay que recordar de lo que es las tablas lógicas, porque esta está muy relacionada con justamente el operador delta, que está por acá, ¿sí? Entonces hay una similitud a cada operación. Fíjense que la intersección está relacionada con la conjunción, ¿ok? Eso es importante tomar en cuenta a la hora de demostrar, ¿sí? La intersección está con esta, que es la conjunción, la disyunción está con la unión, ¿sí? Este operador delta es el mismo que vemos acá, ¿sí? La diferencia simétrica. El condicional también se va a aplicar porque vamos a hacer algunas operaciones de inclusión y ahí también se las aplica. Y la bicondicional también va a estar porque vamos a hacer algunas demostraciones de igualdad y es ahí donde la vamos a utilizar, ¿ya? Por eso en esta tablita que está en el anterior video se les puso inclusive esta zona donde estoy demostrando algunas propiedades, ¿sí? Bueno, creo que una de las que puede llamar la atención porque lo demás es casi parcial es de repente la diferencia relativa, por favor, esta, cuando tenemos operaciones de demostración, normalmente no hay muchas cosas que podamos hacer con la diferencia relativa, pero cuando lo llevamos a operación de intersección, ahí ya se pueden hacer más cosas. Entonces acuérdense que la diferencia relativa es igual a intersección y complemento del segundo componente. Fíjense que el complemento se lo lleva el componente que lleva el símbolo menos por delante. ¿Por qué? Porque no es conmutativa esta operación, ¿ya? Entonces, esa es una de las equivalencias que hay que recordar, ¿listo? Acá, esta otra, por favor, son ejemplos diversos, ¿no? Esta otra te está haciendo otro tipo de relación, pero está aplicando el mismo concepto, que la diferencia se puede llevar a intersección. Fíjate que acá está como un poquito al revés, ¿no? Tengo B menos y todo este paréntesis con complemento. Y aplicando la norma, entonces agarraríamos al primer componente, que es B, intersectado con el segundo componente, que es el paréntesis, que iría a complemento, pero como acá está ya como complemento, aquí hubiera doble complemento que por definición desaparece, ¿no? Entonces ahí igual está aplicando lo que es la conversión a intersección, ¿ya? Entonces siempre hay que observar de esa manera, ¿listo? Ver la relación que tiene con la otra. Una que tal vez nos llama la atención es estas, que son normalmente de complemento, fíjense. Bueno, a unión, a complemento, yo te recomiendo que cuando trabajen con el complemento, intentes pensar en el ejercicio como si fuera un diagrama de Venn, ¿sí? Entonces ahí te vas a ir dando cuenta de las equivalencias, ¿ya? A unido con su complemento dice que es el universo, y esto es claro porque el complemento de A va a ser todo lo que le falta a para hacer el universo. Entonces, obviamente que la unión de ambas va a ser el universo. Y sin embargo, la intersección de ambas es siempre el conjunto vacío. Ahora, hay un concepto importante acá que hay que tomar en cuenta y de repente es bueno que ustedes se lo anoten, ¿sí? Cuando hablamos de conjunto vacío, la mejor noción que podemos tener del conjunto vacío es que ningún elemento pertenece al conjunto vacío, porque el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces, si yo quiero armar el esquema de que un elemento pertenece a un conjunto vacío, si tuviera que hacerlo, tendría que negar, tendría que decir no pertenece.
X no pertenece al conjunto vacío, porque ningún elemento pertenece al conjunto vacío, ¿ya? Entonces a veces hay confusión porque de repente aparece como que una proposición por ahí y dice X pertenece al conjunto vacío. Acuérdate que si llegas a esa definición en algún momento, tú debes asumir que eso es falso. ¿Por qué? Porque ningún elemento pertenece al conjunto vacío. No es cierto. Entonces, recuerden que eso les puede aparecer en alguna demostración y ustedes tienen que recordar que en el momento que lo tengan, por definición de conjunto vacío, ustedes pueden asumir que esa proposición es falsa. Y de repente el ejercicio a partir de ahí se puede ir demostrando, ¿ya? Otro que tal vez llame la atención es este, miren, B unión C, complemento ese. Intersección B unión C. Entonces, si uno mira esto en el fondo, es muy parecido a esto que teníamos por acá. Es muy parecido a este, ¿sí? Es muy parecido. Entonces, ¿cuál es la recomendación a nivel genérico? Cuando tú mires cosas entre paréntesis, complejas o algo elaboradas, como este B unión C, ¿sí? Fíjate que aquí está repetido también, ¿ya? Si tú te cuesta trabajarlo así, complejo como está, como que 3 elementos, yo te aconsejo que hagas un pequeño artificio que consiste en simplemente reemplazar esa expresión, decir B unión C, tú dices va a ser para mí igual a D, ¿sí? Fíjate que en esa expresión no existe D, pero yo puedo decir que B unión C es igual a D. Y ya cuando toque trabajar esa expresión, yo diría D complemento, intersección, ¿sí? D complemento, intersección, D, ¿cierto? Porque en este caso, pues asumimos que es D. Y esto obviamente ya va a ser lo mismo que A intersección A complemento, ¿no? Porque la intersección es conmutativa, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces te podemos decir nosotros que esto es equivalente a esto, ¿cierto? Y obviamente este ya es pues el conjunto vacío para nosotros, ¿ok? Es el conjunto vacío con su guioncito al medio. Entonces, una recomendación puede ser reemplazar una expresión compleja como esta por un elemento más simple, en este caso D, y trabajar las leyes en función a ella y te vas a encontrar con que es más fácil verlo, ¿ya? Obviamente que luego, si es necesario, volvemos atrás. Después de haber terminado de simplificar o demostrar, podemos volver a que en algún momento me deshago de D y le digo que D es equivalente a B unión C, ¿sí? Pero en este caso, fíjate que verlo así es como verlo en el segundo ejemplo. Entonces, obviamente va a ser más fácil reconocer lo que es el vacío, que sería su equivalencia, ¿ya? Entonces, con esas pequeñas recomendaciones vamos a resolver algunos ejercicios. Yo voy a hacer algunos hoy con ustedes y luego su compañero, el auxiliar, perdón, va a trabajar con ustedes otro grupo de ejercicios, ¿ya? Entonces, de seguro igual les va a pasar las tablas y van a empezar a trabajar con ello. Ok, empecemos con esto. Acá me está diciendo que simplifique. La orden es simplificación. En este tema, en teoría de conjuntos, es probable que nos encontremos con simplificaciones y que nos encontremos también con demostraciones de igualdad, ¿ya? Entonces, en la instrucción es simplificar. Entonces, veamos cómo hacemos. A un ladito voy a tratar de poner las leyes, si es caso hay necesidad que ustedes recuerden, yo ahí las voy a referenciar, ¿sí? Un ratingo, y si lo tienen a la mano sería perfecto. Sé que la plataforma está en baja, pero es temporal. Creo que hay muchas personas de la DETI que están un poco delicados de salud y esa es la razón por la que están demorando tanto. Ya, entonces, de todas maneras en los videos les estoy poniendo, acuérdense en la descripción de cada video, el enlace de un PDF que está asociado a ese tema, ¿ya? Y bueno, eso sería, la verdad que no debería haber pasado. Desconozco el problema, pero ni bien sepa algo, les digo que se mejoró la situación en la plataforma, ¿ya? Bueno, ya lo tengo a un ladito y nos vamos a hacer demostraciones por acá. Déjenme abrir un segundinho el PDF.
de las propiedades. Sí, yo creo que ahí ya lo pueden ver bien. Ahorita lo comparto todo. Bueno, ahora lo compartió toda la pantalla y la idea es que tengan a las propiedades a un ladito para que me las vayan recordando. Sí, entonces voy a tratar de que sea el menor espacio posible. Yo creo que ya está bien. Y a este lado vamos a tener a nuestros ejercicios que hay que resolver. ¿Ya? Bien, empecemos con este. Bueno, acá tenemos que simplificar a su menor expresión, entonces hay que ver qué propiedades podemos ir aplicando para lograr esto. Yo veo que aquí hay mucha intersección. El principal operador es la intersección, acá hay 1, 2 y 3. Acá veo B unión C y aquí veo C unión B. Puedo ordenar esto un poquito y decir cómo es conmutativo, ¿sí? Fíjate que la unión es por definición conmutativa, ¿ya? Entonces, por conmutatividad, ¿sí? Aquí podemos decir que en vez de poner B, B unión C me parece que está bien, ¿sí? B unión C está bien. El operador lo voy a poner en minúscula, así los vamos a diferenciar, ¿listo? Y luego la intersección, ¿ok? Intersección, ahora esa otra la voy a volcar, voy a decir B unión C. Si en algún momento tienen alguna diferencia lo que estamos viendo, bueno, la propiedad que estoy aplicando con lo que ustedes piensan, me avisan y lo revisamos, ¿sí? Intersección B. Entonces, lo único que he hecho es reordenar para que estén iguales. Ahora, ¿qué puedo hacer con estas dos que son iguales? Yo veo que esta es igual que esta y veo que está con intersección, ¿sí? Entonces, voy a ir a buscar propiedades de la intersección, aunque yo me estoy acordando un poquito de las propiedades lógicas o las leyes lógicas. Por ejemplo, acuérdense que la intersección es como la conjunción, ¿sí? Y yo estoy intentando ver a estos dos juntos. Entonces aquí, por ejemplo, voy a decir asociativa, ¿sí? Para que se vea mejor. Por la propiedad asociativa que tiene la intersección, estos dos los puedo poner en un corchete y ahí de repente, yendo a mirar las propiedades, se abre un poquito pues la idea de qué podemos hacer ahí para achicar. Simplificar es disminuir la expresión, ¿sí? A otra equivalente, ¿no? Entonces, yo viendo me acuerdo de un A y A, por ejemplo, en las leyes lógicas. Si voy a ir a buscar a la intersección, que está por acá, ¿sí? Y voy a buscar, miren, esta, por ejemplo, idempotente, dice. A intersección A, ¿sí? Es igual a A. Entonces, para mí A es como si fuera todo esto. B unión C es como si fuera A. Y B unión C es como si fuera el mismo ejercicio que teníamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, acá yo diría, por idempotencia, ¿sí? Idempotencia. Idempotencia, y haría que desaparezca una de estas. Y ahí diría simplemente B unión C, se quedaría, y esto intersectado con B, ¿sí? Entonces, ahora tengo, pues, ¿qué más podemos hacer? A ver, tenemos aquí un B unión C. Si yo miro todo esto, ¿sí? Ya. No sé si en el chat alguien tiene alguna idea. Nada. ¿Qué podemos hacer? A ver, esto yo lo veo medio obvio. Fíjate que en la parte izquierda está mis propiedades, ¿sí? O en la derecha, perdón. Y tal vez sí, por conmutativa, otra vez de repente acomodando lo ven mejor. Conmutativa. Miren, lo ordenaría de repente así. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué puedo aplicar aquí? ¿No sería su opción absorción, ingeniero? Y no es absorción. ¿Por qué? Porque los operadores aquí son opuestos, ¿no? Eso me dice la absorción. Y este componente externo está adentro. Y por absorción, ¿con qué me quedo?
La absorción, ¿qué dice? Me quedo con el elemento repetido, ¿verdad? El elemento repetido en este caso es B. Voy a ir a revisar por aquí la absorción. Aquí está A intersección A unión B. Entonces se queda con el elemento repetido. Conectores opuestos, el elemento externo está adentro, me quedo con el repetido. Entonces ahí está. Eso significa que me quedo con B. Esa es la simplificación en el fondo, ¿sí? Llegar a una mínima expresión. Bueno, esta está muy bien pequeña, ¿no? Se ha llegado a lo más mínimo. Pero la cosa es ir reduciendo y reduciendo y reduciendo. Acuérdense que en cada paso he encontrado un equivalente al anterior. Entonces, completamente es equivalente la que teníamos en el inicio, que era acá, en el paso 1, y la que tenemos por acá, ¿sí? Vamos con otra más. Bueno, he tratado de variar los ejemplos, creo que nos va a dar tiempo de hacer unos 4. Aquí por este lado tenemos mucho de complemento, tenemos una diferencia relativa y tengo otro complemento por acá. Miren que no tengo muchos operandos. A y B solamente son los operandos. Entonces aquí tengo que mover inteligentemente la operación, ¿no? Entonces, acuérdense, tenemos un ejemplo de una clase anterior, ¿se acuerdan? Dependiendo de la visión que tenga, el ejercicio se va a crecer o se va a hacer muy fácil, ¿sí? Entonces, cuando vamos practicando, hay que ir viendo qué es lo que voy a hacer primero, qué voy a hacer después, y irnos por el lado más corto siempre. Yo creo que acá lo primero es deshacerme de la diferencia relativa, a no ser que haya una ley o propiedad de la diferencia relativa que yo pueda aplicar acá y ya quede, ¿sí? Yo veo que no. Si yo veo que no, entonces me voy a deshacer de la diferencia relativa. Aquí vamos a decirle por diferencia relativa. Y voy a aplicar directamente. A ver, bueno, a complemento, eso lo dejamos como está. A complemento, la intersección de complemento. Y, ojo, el primer componente está a complemento completo, ¿sí? El primer paréntesis está a complemento, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la indiferencia relativa? Primer componente intersectado, complemento del segundo componente. Entonces, aquí tenemos A menos B. Y este tiene complemento, ¿cierto? Pero también, al darle la propiedad de diferencia relativa para que se vuelva una intersección, ese complemento va a tener su complemento. Entonces aquí va a aparecer doble complemento, ¿ya? Entonces eso lo puedo anotar y acá seguir aplicando. Sí, primero me desharé de esos dobles complementos que está por acá. Aquí le puedo decir doble complemento. Se puede optar en este paso decir diferencia relativa y doble complemento, sí, se acepta, ¿sí? Entonces puedo anotarlo directamente. Y doble complemento. O sea que dos cosas a la vez para evitarme un paso, ¿ya? Entonces, eso significa que aquí, como es doble complemento en todo el paréntesis, ahí va a desaparecer el complemento y me va a quedar con esa expresión más sencilla, ¿sí? Todavía tenemos A menos B, ¿sí? Con diferencia relativa. Otra vez aplico diferencia relativa. ¿No? Entonces significa que todo esto se va a quedar como está. Y aquí venimos, primer componente A, intersección, el segundo componente es B complemento, ¿sí? Eso nos dice la diferencia relativa, fíjense, acá en las tablitas, ¿dónde está? Diferencia relativa, aquí, ¿sí? A menos B, A intersección, B complemento, ¿sí? Entonces siempre vamos viendo con las leyes. Aquí ya todo quedó, miren qué cosa, ¿no? Todo ha quedado con intersección. Y si es un operador único, puedo hacer muchas cosas en el sentido de que me va a permitir hacer movimientos como si fueran conmutativos, pero antes de ello estoy observando esto, ¿sí? Este paréntesis. Lo mejor es marcar para que ustedes sepan dónde estoy trabajando. Miren, ahí veo un complemento afuera del paréntesis, ¿no? Entonces, si bien aquí hemos aplicado lo que hemos indicado, ahora quiero aplicar a esto el
el complemento, meter adentro el paréntesis, y esos son por propiedades de complemento. Aquí hay una que se aplica muy bien, que es la de Morgan, que es parecido a la negación. Acuérdense que el complemento es como la negación, ¿ya? Pues aquí Morgan me dice que si yo quiero introducir adentro del paréntesis, no hay ningún problema, siempre y cuando recuerde invertir el operador, ¿cierto? En este caso es una intersección, se va a convertir en una unión. Entonces, trabajemos en ello. Aquí estaba el A complemento, y al poner el otro complemento va a ser doble complemento de A. Luego aquí este va a ser unión, y el B también estaba con complemento, por lo tanto ahí también va a haber doble complemento. Entonces, ahí me estoy deshaciendo por Morgan, sí, aquí le podemos poner por Morgan, me estoy deshaciendo del complemento externo, metiéndolo adentro, invirtiendo el operador. Y todo esto lo copiamos al resto. Okay. Listo. Ahora, por doble complemento, me desharé de esos doble complemento. También pudiera decir Morgan y doble complemento, ¿sí? Y pues para evitarnos un paso, ¿sí? Entonces, si voy a aplicar doble complemento en el mismo paso, ahí es donde desaparece este doble que estamos viendo ahí, se anulan entre sí, y aquí también. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha invertido, ¿no? Lo que era intersección se volvió unión. Y bueno, ahora ¿qué queda? Hay que ver en forma inteligente otra vez las cosas, porque si bien este de acá, fíjense, A unión B dice, ¿no? Por acá tengo intersección como operador principal, y fíjense que ese puede ir con esta parte de acá también, miren todo esto, ¿sí? Entonces, como que yo puedo mirar tres elementos en realidad por intersección. Fíjense, acá yo le voy a decir asociar, ¿sí? Voy a asociar de la manera que me convenga. A mí me conviene asociar, fíjate, esto con esta de acá, con esta B, y yo lo puedo hacer, ¿por qué? Porque este, si bien es una sola expresión, se va a quedar como está, ¿ya? Pero esta intersección es la que me está interesando, traerla por acá y asociarla de esta forma. La asociamos ahí y luego al otro lado me voy a quedar con la intersección también, pero con A, ¿sí? Entonces, la asociativa me permite agrupar si son del mismo operador. En este caso, este tiene el mismo operador que A y que B, complemento. Entonces, agarro B y me lo llevo con estos dos y lo saco al otro lado. Esa pudo ser una forma, ¿no? Otra, ¿sí? Estoy pensando en todas las posibilidades. Otra, miren, estoy pensando solamente. Dejar a la A a este lado, ¿sí? La dejo a la A a este lado y al otro lado lo dejo al B complemento. También pudo hacerlo así, entonces creo que así está más fácil para ustedes porque están viendo claramente otra vez A con A, afuera está la intersección, adentro está la unión, entonces operadores opuestos, el elemento externo está repetido internamente y por lo tanto, por absorción, ¿sí? Otra vez está repitiéndose, por absorción de todo esto, yo me puedo quedar con el elemento repetido que es A, ¿cierto? ¿Dónde apliqué absorción? Aquí. Y esto que va a ir con la intersección con B complemento. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿podré simplificar más esta expresión? Pues me parece que ya no. ¿Sí? Entonces quedaríamos hasta ahí. Entonces, fíjense cómo en algún momento puede pasar de que tengas que decidir por uno o por otro, ¿sí? Ahora, si hubiera hecho al revés, ¿cómo hubiera quedado si hubiera hecho al revés? Si en vez de A lo hubiera agrupado con el B complemento, ¿qué hubiera tenido ahí? A unión B, intersección B complemento. El elemento externo está negado internamente.
cuando eso ocurre, ¿qué dice las leyes? Eso yo estoy segura que está cerca de las de la absorción, ¿sí? Está por acá. Es muy parecida, ¿sí? Es cuando el elemento interno está negado. También existe esa propiedad. Déjenme ubicarla. Y no está por acá, ¿cierto? No está negada. A ver, dejemos expandir un poquito. No sé si es por... Es como la de Purets que genera. Exacto, es la de Poresky. Poresky le dice, ¿no? Yo le digo Poresky. Es parecida a la absorción, pero va negado lo de acá. Sí, creo que lo tenía más abajo, ¿verdad? Especificada. Aquí está. Es esta, muchas gracias. ¿Sí? Está invertido, ¿cierto? Entonces acá ya es diferente el comportamiento porque aquí te dice por esquí que lo que tienes que hacer es agarrar el elemento, en este caso a intersección, el otro componente. El que se va es el negado, ¿cierto? Se va el negado. Eso es lo que te dice por esquí. Bueno, después, a ver, veamos si esa se aplica a esta. Va a haber alguna variación, esa era mi pregunta, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tendríamos que el B, ¿sí? Sería el elemento negado, ¿sí? Y sería B intersección A, ¿cierto? B complemento intersección A, porque el B complemento sería el elemento negado que está al revés. O sea, afuera está negado y adentro no está negado, igual son opuestos. Por lo tanto, me quedaría con B complemento intersección A. Y quedaría intersección A también, ¿sí? O sea que en teoría llegaría a lo mismo, a lo mismo. Lo hacemos si quiere. Acá agarro esto de acá, ¿sí? Agarramos este de acá, solamente para demostrarles que queda igual, ¿sí? Y lo voy a tratar de poner ahí. Mire, si hubiera partido de ahí y lo hubiera hecho la asociación con B complemento, en vez de con A, ¿sí? Y acá se hubiera quedado afuera el A. Hubieras tenido que aplicar acá por esquí, como dice el compañero, y me quedaría con el elemento externo, ¿sí? Que sería B complemento, intersección, ¿cierto? El elemento que no está negado, porque es como que el negado se depura y me quedo con A, ahí está. Y esto que es resultado de haber aplicado por Sky en el anterior, quedaría intersectado con A, ¿cierto? Entonces aquí le decimos no me quiero equivocar en el nombre, es por Sky, sí, por Sky, si no me equivoco. Este nombre siempre me ha costado recordar. Vamos a copiar bien, sí, por Sky, con SKI, aquí está, por Sky. Si tiene otro nombre, yo lo conocía con otro nombre, pues eso me cuesta. Por Sky, pero en los textos, la mayoría lo tiene así. Por Sky, ok. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que tenés intersección, podés asociar. O directamente podés aplicar absorción, ¿verdad? No puedo aplicar absorción, no, porque no están los elementos, los conectores invertidos. No, me queda que otra que asociar. Y por asociativa, aquí yo veo que me conviene decir B complemento, intersección, A intersección A. Y luego, como dice el compañero, hay otra, ¿no? ¿Cuál era la otra? No es absorción, es idempotencia. El idempotencia me dice que si un elemento está repetido, puede quedarse simplificado a sí mismo. A intersección A puede quedar con A. Y como ves, es el mismo resultado, ¿cierto? Entonces, lo que les decía anteriormente. Por un lado, puedes irte y se puede alargar, puedes irte por tu lado más corto, ¿no? Y de todas maneras encontrás el camino, ¿ya? Vamos a insertarle acá un espacio para que se note la diferencia. Entonces, ustedes tienen que encontrar nada más una de las soluciones posibles, ¿ya? Entonces, esta era otra solución, ¿sí? Ahí lo voy a marcar así para que lo tengan de referencia. Yo me hubiera quedado directa con esta y ahí se acabó, ¿ok? Bueno, esta otra está un poco más larga y hay que poner más atención de repente.
Ya que las leyes están a un ladito, voy a agrandar esto y vamos a movernos aquí. Ok. Depende mucho cómo lo veamos al principio el problema, ¿no? Puede ser que se vea al principio un poco largo, luego muy corto, pero a ver, veamos qué nos conviene hacer. Tengo mucha intersección por ahí, pero también veo que el operador principal es la unión, ¿sí? Por acá, aquí hay unión B, intersección B, por aquí de repente podemos hacer algo, miren. Aquí otra vez creo que está apareciendo por esquí, ¿sí? Por esquí, ¿no? Por acá no puedo hacer mucho porque son A, B, C, D, y los 4 son distintos, ¿sí? Aquí veo intersección como operador principal y B con C, ¿cierto? B con C como algo que está independiente. A con D puede ser algo acá, pero pareciera que primero es mejor trabajar este lado. Ahora, leyendo los corchetes, miren, dentro de este corchete de segundo componente, tenemos un complemento también. Entonces, todo me indica que por ahora voy a trabajar en el segundo componente de la unión que vemos por aquí. Porque por acá, de repente, podemos hacer conmutativa, pero me voy a mover primero a este lado. Entonces, voy a empezar a copiar el ejercicio. A complemento, intersección, ¿sí? De unión C, intersección D, y luego viene la unión. Y aquí es donde hay que trabajar. Primero, metamos ese complemento adentro del corchete, apliquemos Morgan entonces. Entonces eso significa que A unión B, complemento, qué curioso, ¿no? El B complemento, eso en paréntesis, hay que meter fíjense, este complemento adentro, entonces ahí va a estar complemento del paréntesis, intersección, al meter el complemento, la intersección se vuelve unión, y de complemento. Con eso ya me deshice de todo lo que estaba en complemento del primer corchete. Aquí le digo por Morgan, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Aquí tengo, curiosamente, todo unión, y aquí hay B, pero no voy a poder hacer mucho si este complemento está estorbando afuera. Hay que deshacerme de ese complemento otra vez aplicando Morgan, ¿ya? Entonces lo voy a copiar para que sea más fácil. Y puntualmente acá en esta zona le voy a aplicar Morgan. Otra vez le voy a aplicar Morgan. Eso significa que hay que meter ese complemento adentro del paréntesis. A ver, bueno, me puedo deshacer del paréntesis. A complemento, esta unión se puede convertir en intersección. Y este B complemento, fíjate que al meter el otro complemento se va a volver doble complemento. Entonces mejor conservo el paréntesis para que no olviden que esto era una sola cosa. Mejor es conservar permanentemente porque fíjate que el otro operador es unión. Al haber metido el complemento adentro, la unión se volvió intersección. Entonces no me conviene deshacerme del paréntesis porque voy a mezclar. Lo conservo. Y sin embargo, aquí puedo decir doble complemento, ¿sí? Por doble complemento, ¿en dónde aplico doble complemento? En esta zona. Lo vamos a copiar. Y acá le decimos que esto se queda como B nada más, ¿sí? Desaparece el doble complemento. Pero la ventaja es de que ahora tengo A complemento intersección B, unión B complemento. ¿Sí? Entonces aquí le decimos, sí, voy a hacer una conmutativa para que lo vea mejor. Sí, voy a volver a trabajar la conmutatividad en esta zona, ¿sí? Porque quiero acomodar para que vean que está muy parecido a una propiedad que ya hemos visto más de una vez. No sé qué pasó que ahora las propiedades han venido así. Miren, voy a hacer por conmutativa de unión, de complemento, unión, todo ese paréntesis. Entonces, ¿qué puedo aplicar acá? Tenés operadores
opuestos, eso es bueno porque puede ir por una absorción, pero aquí veo el B complemento, ¿sí? Y adentro el B es el opuesto. Entonces, otra vez me aparece un Poreski, ¿no es cierto? El B complemento y adentro está el otro. Entonces, vamos a revisar esa ley de Poreski. Por acá está. Poreski, si no me equivoco, que lo tenemos por acá. Aquí, ¿sí? Entonces aquí, operadores opuestos, ¿sí? El elemento externo está negado internamente. Ojo que esto puede ser opuesto, ¿sí? El elemento externo está negado adentro. ¿Ya? Así como este, ¿sí? Fíjate, operadores opuestos, el elemento externo es complemento y adentro también está opuesto, ¿cierto? ¿Y qué queda? Va a quedar A unión B en este caso, ¿sí? Quiere decir que el operador de afuera es el que va a primar, ¿cierto? De complemento, unión, el elemento que queda. Es decir, se anula el complemento interno que es opuesto al externo, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo mismo. Acá voy a venir y voy a aplicarle por skies. Si no me equivoco es así, por sky. Y lo vamos a hacer en esta zona. Acá lo agarramos. ¿En qué queda según por sky? El elemento externo queda unido, el componente, el segundo componente que era A, y el que se va a desechar es el elemento negado. Ahí está. Entonces, según por esquí, esto de acá lo puedo simplificar a esto que está por acá. Ahora revisemos si está correcto. Ok, el elemento externo queda afuera, unión, ¿sí? Y el elemento que no es repetido, que no está opuesto. En este caso, A complemento. Con eso hay que tener cuidado, ¿sí? El complemento de A, complemento de B. Perfecto. Ahora tengo B unión A complemento, ¿sí? Y por acá tenemos, fíjate que todo esto dice unión, ¿sí? Unión. Y me estoy preguntando qué podemos hacer por acá. ¿Tiene alguien alguna sugerencia? Fíjate que el operador principal acá es unión. De unión. Ah, y acá también es unión, por si acaso. Entonces, esto, nadie, como es unión, fíjate, todo este corchetito, a ver, hay algo, chicos, que no me dijeron y no me di cuenta. Fíjense esto de acá, el corchete de dónde a dónde era. El corchete era de principio a fin, y ese nos ha ocasionado un arrastre hasta el final. Yo había mirado mal. El corchete lo había mirado solamente hasta aquí, ¿sí? Entonces yo estaba aplicando las leyes solamente en este lado. Entonces voy a fijarme aquí la copiada, ¿cómo ha sido? Corchete, Pero el corchete está hasta la D, Sí, lo ingeniera. que pasa es que acá está mal Este copiado. paréntesis está mal. Sí, entonces arreglemos el mal copiado para evitarnos ese problema. Ahí está una. Y ojalá que solo sea eso. Porque eso significa volver atrás y revisarlo todo sin borrar, para ver que yo simplemente vuelvo atrás, reviso lo que apliqué y corrijo. Si este corcheto está bien llevado, hemos trabajado todo en el lado derecho, entonces ningún cambio va a quedar para el otro lado. Mi preocupación era la siguiente: si ya he llegado aquí y ya no puedo hacer nada por acá, y me he reducido a esto, quiero ver qué puedo hacer con el lado izquierdo. Aquí lo que observo es que el operador principal era unión, y por acá también tengo a la unión. Entonces, significa que de ya tú puedes deshacer acá el corchete y quedarte solamente como la unión con el operador principal o troncal. Ahora, esta unión es de todo este corchete, ¿sí? Contra todo esto. De unión A. ¿Habría alguna forma de que podamos hacer alguna simplificación? Esa A es complemento, fíjense. Este A es complemento, a ver, déjenme marcarlo.
unión, dice, ¿no? Y aquí adentro lo tengo a ese elemento. Sí, lo tengo a la... Por idempotencia, por absorción, perdón. Ah, podemos ver absorción acomodando las cosas. Sí, a ver, veamos. Sí, si se agrupa B, C y D en un solo componente, sí. Hagamos la asociación primero para que esté claro para todos, porque a veces por hacer pasos saltados nos equivocamos. Asociación para mí va a significar que este A complemento va a querer trabajar con todo esto, ¿cierto? Y acá tengo la intersección, pero acá tengo la intersección con todo esto. Entonces, creo yo que podemos hacerlo así. A ver, veamos qué dice. Acá lo tengo la intersección. Y aquí la unión la voy a acomodar, ¿sí? Afuera tenía A complemento, ¿sí? Unión, todo esto, ¿cierto? Y A complemento, unión, todo esto, ok. Pero la unión está yendo hacia todo. Ahora, con esto, ahí me estaba refiriendo, ¿cierto? Pero para ello, nadie me dice que no puedo asociar lo que está por acá. Pudiera también asociar, le puedo hacer otro paréntesis y asocio todo eso que está ahí. ¿Por qué los puedo asociar? Porque son el mismo operador, ¿sí? Fíjense que todo era intersección en este corchete. Todo era, esta es intersección, entonces lo único que estoy haciendo, esta con esta, mirarlo como si fueran una sola cosa. Ese es mi objetivo de la asociación. Es como si todo eso que marqué le dijera que es X. Y ahora que tengo A complemento unión, A complemento intersección X. ¿Sí? Ese es el objetivo. Voy a poner con otro color para que lo vean como una sola cosa. ¿Y qué apliqué ahí? Apliqué simplemente lo que es el asociación, ¿cierto? He asociado lo que está dentro del corchete y he movido un poquito esta A también para este lado. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque afuera el operador principal es la unión, entonces la unión es conmutativa, entonces es lo mismo decir A complemento unión, todo este corchete, y aquí decirle unión de complemento. ¿Sí? Entonces lo dejo afuera al ver complemento. Entonces estoy tratando de reacomodar de acuerdo a el orden de priorización que me dan los corchetes y las llaves, ¿sí? No lo estoy llevando a cualquier lado. Fíjense, y todo eso es esto que está apuntando por acá, ¿sí? Es nada más esto reexpresado. De esto que estaba dentro de este corchete, me convenía asociar la B unión C intersección D, todo como una sola cosa, y no lo he afectado, simplemente le he aumentado un paréntesis para que se vea como un solo componente. Y aquí me quedó el A complemento lo llevé para este lado, y la unión de complemento. Y aquí ya, como ya está asociado de una manera que me convenga, puedo aplicarle absorción. ¿Qué me dice la absorción? Los conectores tienen que ser opuestos. Miren, aquí veo con intersección y aquí veo unión. O sea, los operadores son opuestos. Uno, el elemento externo está adentro, ¿sí? Está repetido. Aunque este es complemento, idénticamente está repetido adentro, ¿no? ¿Y qué me dice la ley de absorción? ¿Con cuál me quedo? ¿Con el elemento repetido o con el elemento o el segundo componente? ¿Qué me dice la absorción? Me quedo con el elemento repetido, pues, ¿no? Miren, esas leyes hay que manejarlas así porque luego dudamos y nos equivocamos. Yo también a veces puedo hacerlo, por eso todo dieron, lo reviso 2 veces. Vamos a mirar la solución. Aquí está, ¿sí? Ves unión, intersección, el elemento externo está repetido adentro, entonces con el que me quedo es con el elemento repetido, ¿cierto? Eso me dice la absorción, aquí está la ley, absorción. Entonces aquí complementemos por absorción de todo lo que está con verde y amarillo. Me voy a quedar con A complemento porque es el elemento repetido, y miren, todo lo que estuvo con verde lo voy a desechar. ¿Sí? Lo estoy desechando como un solo elemento.
Y luego digo unión B complemento, ¿sí? Pues he quedado con la complemento, unión B complemento. Ahí está. Entonces, de seguro he podido simplificarlo bastante, ¿no? Entonces, siempre y cuando las leyes estén bien aplicadas, pues no va a haber ningún problema con la solución, ¿ya? Una recomendación siempre es volver atrás, mirar lo que estás haciendo, revisar la ley que aplicaste, si corresponde, si no te las recuerdas, anótatelas para irlas comparando con lo que has ido haciendo. Pero he tenido yo mucho cuidado de conservar los corchetes, porque fíjense que ayudan, ¿sí? A que no nos equivoquemos a reinterpretar la expresión. Entonces, dentro del mismo corchete he aplicado la asociatividad. ¿Por qué? Porque el conector principal, fíjense, era la intersección. Por lo tanto, aquí no me afectaba mover, ¿cierto? Entonces, a complemento, intersección, y yo he asociado esto de adentro en función a la intersección nada más sin tocar este paréntesis, ¿sí? Y listo, ¿sí? Entonces, por conmutatividad de unión, está A lo llevé para este lado y la B complemento se quedó a este otro lado. Y mirando lo verde con lo amarillo acá, me aplico absorción y me quedo con el elemento repetido. A complemento era el elemento repetido adentro y afuera. Y luego le copio el operador. Fíjate que todo era unión, entonces unión B complemento, que era lo que me sobró. Entonces hasta ahí llegué en la simplificación. Entonces de esa manera podemos ir desechando. Un consejo otra vez, esta por ejemplo B unión C, tú pudiste decir para mí es un X, pero yo preferí marcarlo con verde. Perdón, B unión C intersección D. Todo esto tú pudiste decir es equivalente a X, ¿cierto? De esa manera tú dices A complemento, unión, A complemento, intersección, X. Y ya lo ves más similar a lo que es la absorción. Entonces te es más fácil reconocerlo, ¿ya? Hacemos uno más. Este igual no está tan largo, este está corto. Aquí veo diferencia relativa, ¿sí? Veo este corchetito, unión. Ahora miren, es interesante. Todo este corchete, unión, una expresión, unión, dos expresiones. Entonces, esto de la unión me va a permitir hacer muchas cosas. De repente acá me convenga trabajar con este corchete, uno de estos dos. Por ahora creo que lo más conveniente es deshacerme de la diferencia relativa que dice A intersección, el complemento del segundo componente. Entonces, apliquemos diferencia relativa primero. Entonces aquí, otra vez hay que copiar y eso de copiar mal es raro. Intersección de unión de corchete, unión a intersección. Ok, a intersección de. Revíseme siempre, por favor, las copiadas, sobre todo porque es así, a intersección C. Revisamos. Por diferencia relativa a intersección B unión C complemento. Ahí estaba un error, ¿no? La intersección y el complemento del segundo componente de la diferencia relativa. Correcto ahora. Unión A intersección B, unión A intersección C. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos acá? Yo creo que es conveniente deshacernos de este complemento por Morgan, meterlo adentro y de esa forma esta unión se vuelve intersección y aquí puedo hacer más cosas. A ver, Morgan. Y acá le decimos a intersección B. Me voy a deshacer del paréntesis porque ya sería el mismo operador y los puedo asociar sin problemas, ¿sí? A intersección B, que el complemento lo meto adentro, va a ser B complemento, esa unión se va a volver intersección y por eso estoy desapareciéndolo el paréntesis, ya no significaría mucho, y el C también tendría complemento adentro, y ahí sería el corchete que
está agarrando esta expresión. Todos con intersección. Unión ahora. Y ahora tal vez toca ver qué podemos hacer al otro lado. Porque al otro lado, miren al otro lado lo que tengo. Voy a asociar esto, ¿sí? Acá yo veo una distributiva a la inversa, porque veo que la está repetido, ¿sí? Ok, aquí al aplicar Morgan, ok, aquí por propiedad de diferencia relativa me vine con esto, o sea, aquí lo que me ha faltado es un espacio. Miren, lo que voy a hacer es copiarlo. Lo que pasa es que le apliqué la ley directamente y no lo copié. Ahí está. Lo único que estoy haciendo, jóvenes, es bajar la una para que quede coherente con lo que estaba haciendo antes. Es decir, que aplico la ley y abajo está la aplicación de la ley, ¿ya? Entonces esto está con diferencia relativa ya y ahí. Y acá lo voy a conservar como el enunciado, porque si no, van a estar luego reclamándome por qué diferente al otro. Yo prefiero poner el enunciado, decir qué voy a aplicar y hacerlo abajo. Aquí lo estoy haciendo, ¿ok? Y luego aquí ya está aplicando la diferencia relativa. Morgan se está aplicando por acá, porque he introducido el complemento. Y ahora es donde estoy viendo una asociación primero para ustedes, ¿sí? Asociación. Y donde voy a trabajar ahora es en la derecha, ¿sí? ¿Qué voy a asociar? Miren, todo esto, y ustedes díganme, ¿qué puedo hacer ahí? Esa es la asociación. A intersección B, unión A intersección C. ¿Sí o no? Que puede haber una distributiva a la inversa ahí. Sí, pero hay que asociar primero para que esté ordenado. A, B, A, C, ya está. Aquí. Ya lo tenemos, ¿sí? A, B y A, C. Y si no están seguros, pueden ir a las leyes lógicas. Seguramente por acá lo tengo por distributiva. ¿Dónde estás? Aquí está, la distributiva, ¿sí? Lo tenemos así, miren, digo a la inversa porque lo tienes ahorita bueno, buscaré en la intersección porque esta está en la unión. Buscaré en la intersección la distributiva a la inversa, aquí, miren. A intersección B, por acá tenés el A intersección B. Unión A intersección C. Unión A intersección C. Entonces definitivamente lo he asociado, ¿sí? La asociativa que aquí dice, la he aplicado aquí, y ahora a esto le voy a aplicar distributiva abajo. Pero distributiva a la inversa, porque está al revés. Ahora el tema es cómo va a quedar. Cuando ustedes hagan esto en papel, tienen que tener cuidado en las copiadas. Un complemento que te comas, que una unión conviertas en intersección, es problemático, ¿sí? Lo cambia completamente. Entonces, por distributiva a la inversa, yo diría A intersección B unión C. Y yo la voy a revisar, o sea, eso es lo que yo digo que va a hacer, pero la vamos a revisar y van a ver si está bien o mal, ¿sí? Ahí está. Como está la inversa, significa que de acá, aplicando distributiva, debería volver a este punto. ¿Y cómo dice la distributiva? A intersección B, aquí está, A intersección B, operador unión, luego otra vez, A intersección con C. Aquí está, A intersección con C. Entonces ahí está la distributiva a la inversa perfectamente. Y ahora, ¿qué más tenemos? B con C, acá tengo B con C con la unión, ¿sí? Acá veo la intersección. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Aquí qué tenemos? Miren, yo creo que de aquí puedo llegar a algo parecido a esto. B con C. B con C, ¿qué pudiéramos hacer aquí? A ver. D con C. De repente el A.
Aquí este paréntesis de acá ya sería de más, ¿sí? Ahí lo voy a quitar, ahí. Se está solo confundiendo, ¿ok? Miren, A intersección B unión C. Parece que me conviene volver aquí a lo que es el complemento, ¿verdad? O tal vez me convendría, a ver, si estos dos los junto, es que mira, tenés A intersección acá y acá tenés A intersección, ¿sí? Y aquí estoy pensando que acá tenés intersección y acá tenés unión. Y de repente me convenga llevar este, a ver, A, B, A, C, ¿cierto? El elemento A sería el común, a eso me refiero, miren, el A sería el común en ambos. Y si acá yo pensaba en una distributiva, tendría A con B y el mismo A con BC. Claro. ¿Qué les parece esto? Voy a asociarlo, ¿sí? Parece que me conviene volver atrás, ¿sí? Miren, el mismo voy a agarrar, pero lo voy a asociar de tal manera de que el primer componente, es decir, el primer corchete, se parezca al segundo y pueda hacer algo por ahí. Pareciera que este me convendría volver el tiempo atrás. ¿Cómo hago que vuelva el tiempo atrás de este? Hago un Morgan al revés, nada más, ¿cierto? Ahí hago que aparezca el paréntesis y imagínense que eso esté asociado así. Lo puedo hacer porque los tres eran intersección. Pero ahora aquí, yo si quisiera sacar el complemento afuera, diría B complemento, B unión, obviamente se va, el C también ya sale el complemento afuera, y afuera el complemento. Y que he hecho simplemente es un Morgan a la inversa. Yo sé que estoy repitiendo el paso anterior porque parece que no me convenía hacerlo. Morgan a la inversa. Voy a marcarles bien dónde estoy trabajando para que se note, ¿sí? ¿Dónde apliqué ese Morgan a la inversa? Aquí. ¿Por qué? Porque me estaba conveniendo, miren, a intersección esto, a intersección esto, ¿sí? Son iguales, solamente que este está negado. A pesar de que no me dé cuenta de eso, mi objetivo era lo siguiente. B unión C. Como está una expresión compleja, yo aquí a un ladito puedo decir lo siguiente. Sí, a ver, ¿cuál no hay? No hay E, por ejemplo, ni D. D, le voy a asignar que D sea igual a B unión C. ¿Por qué? Porque para que vean de otra manera el ejercicio. Yo ya lo vi desde arriba y me parece que va. Pero ahora yo voy a decir que B unión C es igual a D. Aquí lo vamos a anotar. D es igual a B unión C. Esto sirve para poder hacer simplificaciones cuando se ve la expresión un poquito compleja. Pues miren, va a ser la misma expresión, pero ahora donde diga B unión C, ¿sí? Yo lo voy a reemplazar simplemente por la letra D. Es que estoy poniéndole un equivalente y ya no necesitaría ese paréntesis, simplemente D complemento. Y por acá, donde está la B unión C, también le digo de complemento, D, ¿sí? D, aquí está. Entonces ahora, desde ese punto de vista, ¿qué puedo hacer ahí? No hay una distributiva a la inversa por acá. A ver, intentaré. Distributiva a la inversa. Eso significa que me voy a quedar con A intersección D unión D. D complemento, perdón. D complemento, unión D. ¿Sí? Veamos si está bien. ¿Sí? Miren. A intersección D complemento. A intersección D complemento. Eso es la primera. Unión, el operador principal, unión. Otra vez, A intersección D. A intersección D.
Entonces, fíjate que el llevar esta equivalencia temporal, porque solamente mientras lo veo, me ayudó a simplificar. Y aquí tengo de unión de complemento. ¿Qué puedo aplicar ahí? Esa ley existe. Hace un momento la vimos. Eso está en las propiedades de unión. A unión a complemento. No sé si les es familiar esa. ¿Qué pasaba cuando A estaba unido al complemento de A? Verdadero. Pero tiene una equivalencia, que es... No, esto no es verdadero. Esta es equivalencia, significa conjunto universo. A unión, el complemento de A es el universo. Acuérdense que esto lo enfaticé al principio, les dije, ¿qué es el complemento? Es lo que le falta a A para ser universo. Por lo tanto, A unión con su complemento, obviamente va a ser el universo, porque ambas son el conjunto universo por definición. Entonces aquí yo tengo D complemento unión D. Entonces yo di directamente por complementación, ¿sí? Aquí diríamos que va a ser A intersección con el conjunto universo. Eso existe. Y aquí que apliqué complementación. A intersección con el universo, ¿qué es? El universo es el todo. ¿Sí? Es el todo. Es el que engloba todo. A intersectado con el universo, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me debe quedar? ¿Qué dice la teoría? Eso lo vimos en clases anteriores. A. Muy bien, muy bien. El universo deben imaginarlo como este cuadrado, con una U que dice universo porque es todo, no importa lo que haya, lo tiene todo. Y resulta que dentro de ese conjunto universo está el conjunto A. Ahí está, porque el universo lo tiene, ¿cierto? Nosotros debemos imaginar que está ahí metido, con todos sus elementos, obviamente. Entonces, la intersección me dice qué tienen en común el conjunto universo con el conjunto A. Los elementos en común entre ambos. Bueno, es todo lo que tiene A. Por lo tanto, por definición, la intersección es A. Y eso también debe estar en una propiedad. Vamos a ver las propiedades de intersección. Debería estar definida ahí. A intersección el universo. Por aquí estás. Aquí está. A intersección el universo es el conjunto A. Entonces, es la neutralidad o identidad. Yo prefiero decirle identidad porque se parece más a lo que conocíamos nosotros, ¿no? Entonces, por complementación acá, ay, perdón, otra vez he olvidado lo siguiente. A ver, esto apareció de haber reemplazado D, ¿cierto? A ver, Morgan a la inversa. Creo que aquí he hecho algunas cosas de más. Aquí he asociado, ¿cierto? A ver, ¿dónde está aquí la asociativa? Hemos asociado por acá. Aquí, distributiva a la inversa, me quedó así. Y asociativa aquí, me quedó así, porque asocié estos elementos. Morgan a la inversa, me quedó esto de acá. Y aquí reemplacé, es que hice dos cosas, ¿no? Hice Morgan a la inversa y hice dos pasos en uno, ¿vieron? Cómo se me confundió. Hice Morgan a la inversa, esto es Morgan a la inversa, y al mismo tiempo reemplacé el B con B unión C por D, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos acá. Entonces, de esa manera llegué a D, ¿sí? A ver, asociativa, ¿dónde estamos? Distributiva, miren los nombres, siempre esta parte tienen que tener cuidado para que no ocurra acá, miren, me faltó uno. Ya terminamos y sí es A la respuesta, pero quiero acomodar acá, ¿sí? Vuelvo aquí a repetir. Distributiva a la inversa, eso lo aplicamos por acá, ¿sí? Aquí quería aplicar distributiva a la inversa, a ver, aquí aplicamos asociación. Aplicando aquí distributiva a la inversa, me quedé con esto. Aplicando asociación, ¿dónde apliqué asociación? En estos dos, ¿ok? Los asocié esos dos y quedé con esto. Es que apliqué aquí asociación y Morgan a la inversa. Asocié estos dos y le apliqué Morgan a la inversa al mismo tiempo. Eso fue el problema. Esa etiquetita está aquí mal. Asociativa y Morgan a la inversa. Ambos a la vez. ¿Sí? Morgan a la inversa. De esa manera, aplicando aquí asociativa y Morgan a la inversa, llegué a este resultado de acá. Uy. Ok.
Y luego dije acá que la D lo voy a reemplazar por C unión B, ¿cierto? Y por esa manera aquí apareció ese D que no existía en ninguno de los elementos, de los componentes. Ahora aquí le aplicamos distributivo a la inversa. Ahora sí. Y aquí la complementación, ¿sí? Si te acuerdas de las leyes lógicas, eso también estaba ahí, ¿ya? Y aquí, A intersección el universo, lo que quiero aplicar es identidad para decir que A intersección universo es igual a A. Y así debe quedar. Entonces, la etiqueta de la derecha indica qué vas a hacer y lo aplicas abajo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Identidad, y lo aplico abajo. Y ese orden es mejor conservar desde el principio. Por eso es que acá, miren, copié el enunciado. Tengo el enunciado, aplico diferencia relativa y este es el resultado, ¿sí? Aplico Morgan y este es el resultado. Entonces, puedes aplicar dos leyes en un solo paso para simplificar. Sí, puedes hacerlo, pero hay que tener muy en cuenta bien el anote, porque luego puede pasar lo que yo he hecho, ¿ya? Y esa sería la explicación de lo que es este ejercicio. Este quedó en A, ¿no? Se simplificó a A, entonces lo hemos simplificado bastante. Entonces ya con el auxiliar van a ir barriendo otras propiedades, pero aquí han debido notar que lo más importante es tener a la mano las leyes, ¿no? Y siempre irlas revisando, porque a veces uno recuerda, pero lo recuerda no muy bien, y ahí viene el problema, ¿ya? Ok, entonces con eso hemos concluido lo que son ejercicios sobre demostraciones o ejercicios de simplificación, que es lo que ocupábamos en esta parte. Después de esto tendríamos que ver lo que es el concepto de intervalos, ¿ya? Se puede clasificar, bueno, ¿qué son primero los intervalos? Es cuando decimos que un conjunto o un rango, vamos a hablarlo mejor así, un rango de valores es válido para cierta condición, ¿ya? Entonces, los intervalos se pueden clasificar de acuerdo a sus características topológicas en dos, básicamente, ¿ya? Los llamados abiertos y los llamados cerrados. Ahora, hay un intermedio que le llaman semiabierto, ¿sí? Es decir, que tiene ambas condiciones. Es abierto por un lado y cerrado por el otro, entonces le llaman el semi, ¿ya? Entonces, también por sus características métricas, en condición de medir cuántos son, tienen el tema de que tiene la característica de longitud, puede ser nula, ¿sí? Su longitud puede ser nula, no haber ninguna. Puede ser finita, es decir, que es un número determinado de elementos los que pertenecen a ese intervalo de datos. Puede ser infinita también, por ejemplo, si hablamos de un intervalo de todos los negativos menores o todos los números menores que 0, entonces estamos hablando de un intervalo infinito, ¿verdad? Del menos infinito hasta antes del 0. Entonces, básicamente, cuando hablamos de intervalos, hay que tener en cuenta estos dos componentes. Uno, va a ser intervalo abierto, va a ser intervalo cerrado, o va a ser de característica semiabierto, ¿sí? Dos, hay que tomar en cuenta si los elementos que son parte de ese intervalo de datos son finitos o no lo son. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de intervalos y vamos a ir definiendo de qué tipo son, ¿ya? Por acá dice, tenemos un ejemplo de intervalo abierto. Miren, si hablamos de manera simbólica, cuando hablamos de abierto, lo vamos a representar con el paréntesis. Ya sea al inicio, esto es intervalo al inicio, y el segundo elemento indica el intervalo al final del intervalo. O sea, que esto me está dando un rango, principio y final. Entonces aquí cuando es abierto, lo está señalando con el paréntesis. Entonces, significa abierto en el inicio y abierto en el final. Eso me está indicando. Ahora aquí, ¿cuál es el significado de este intervalo? Aquí está denotado por un X menor que A con X menor que B. ¿Cómo yo leo esto? Entonces, a este intervalo le van a pertenecer todo el componente X tal que X es menor que B, menor que el intervalo mayor, porque el segundo es el mayor,
o mayor que el componente primero, porque este era el inferior. Entonces, fíjate que cuando definimos un intervalo, lo hacemos con el elemento inicio, que es más pequeño, y el elemento final, que es el mayor, ¿sí? Por esa razón, el símbolo que va adelante va a indicar abierto o cerrado. Ahora, el abierto, que en este caso está señalando, se lo va a simbolizar por paréntesis y se lo va a interpretar como menor, ¿sí? O mayor en este caso, ¿no? Mayores que A, en este otro lado, menores que B, menores que B. Entonces el intervalo abierto está relacionado un poquito con el concepto de menor y mayor, ¿ok? Va por un lado eso. Gráficamente, el intervalo se representa iniciando en A y llegando a B. Aquí ves, iniciando A y llegando a B. Entonces el intervalo está representado por todo lo que está entre A y B. Y normalmente la pregunta es, ¿qué va a pasar con A y qué va a pasar con B? ¿No? Sabemos que lo que está adentro sí es parte del intervalo. Pero, ¿qué pasa con A y B? Depende mucho del tipo. Si es abierto, significa que el símbolo que le vas a poner en el inicio va a ser, fíjate, un redondo abierto. Es una circunferencia abierta, sin pintar, eso es, ¿sí? En blanco. Como el intervalo final, o el final del intervalo, también es un paréntesis, entonces finaliza el intervalo con una circunferencia sin pintar. Entonces, gráficamente, al yo ver esta gráfica, yo sé que el intervalo va desde A hasta B y que son abiertos. ¿Qué significa que son abiertos? Que no va a incluir ni a A ni va a incluir a B. Eso significa esta simbolización que estamos viendo por acá. Esto es completamente equivalente a este significado que está en forma ya escrita o formalizada, y esto es equivalente a esta simbología que está indicando acá. Acuérdense que A y B pueden ser valores numéricos, ¿no? 1, A igual a 1, B igual a 5, entonces significaría que el intervalo va de 1 a 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que va de 1 a 5? Que va a ir, el 1 no va porque es abierto, el 2 sí va, el 3 sí va, el 4 va, y el 5, que era el final del intervalo, tampoco va porque es abierto, quiere decir que no es parte del intervalo, eso significa abierto. Ahora, el intervalo cerrado, y se lo representa con el corchete normalmente, aquí está, este es el cerrado, el mismo concepto, pero ahora miren en el significado, ¿sí? X al que X menor o igual que D, el intervalo, el mayor del intervalo, y mayor o igual que A, que es el menor del intervalo, ¿cierto? Fíjense que ahora cambió el contexto, este era menor y aquí dice menor o igual. Y aquí dice, perdón, mayor. Tienen que leer de la X para la derecha o para la izquierda. X mayor o igual que A. X mayor o igual que A, ¿sí? Y X menor que B. ¿Y aquí qué era? X menor o igual que B. Entonces, recuerden leerlo del medio para la derecha o para la izquierda para no errar el mayor o igual, ¿ok? Entonces, esto significa intervalo cerrado, cuando va con el símbolo de igual. Gráficamente, igual el intervalo se representa sobre una línea, desde un rango de valores, inicio a final, y como esto dice cerrado, en la representación gráfica, la circunferencia se pinta, porque eso indica que incluye esos valores. Entonces, si estamos hablando de un rango de 1 a 5, eso significa que el 1 es parte del intervalo, el 2, el 3, el 4 y el 5 también es parte del intervalo. Porque aquí dice menor o igual, mayor o igual. Esa es la razón. Ahora, en el otro lado de la categoría que también puede existir son los intervalos semiabiertos, es decir, son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Entonces, acá vemos un ejemplo, miren, abierto en el inicio y cerrado al final, este al revés, cerrado al inicio y abierto al final, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con semiabierto. Entonces, tomar en cuenta también a la hora de la definición o el significado. X tal que X menor o igual que B, porque es cerrado en el lado de B. Y mayor que A,
¿Por qué? Porque es abierto en el lado de A. Eso me dice esto, ¿sí? Igual en la gráfica, el cerrado se pinta, en este caso B va a ir pintado, y el abierto se deja sin pintar. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí están las variaciones de los intervalos básicamente. Ahora, cuando los intervalos usan el concepto del infinito, ya, es decir, que vamos a trabajar también con intervalos que vienen del infinito, normalmente lo podemos representar con este símbolo, fíjense, es como un 8 horizontal, ¿no? Y si estamos hablando de universo de los negativos, por ejemplo, aquí dice menos infinito. Entre comillas lo ponemos así, porque entendemos que el infinito no es conocido, ¿cierto? Pero pues si lo tenemos que simbolizar, lo hacemos de esa manera. Ahora, cuando tengan infinito, lo tienen que simbolizar con intervalo abierto, por si acaso. Acá está abierto sí o sí, porque este está trabajando con infinito. Aquí también está trabajando con infinito, es abierto. Acá vean que ahora en el intervalo de cerrada, ¿sí? O final, el intervalo final, ¿sí? Está también trabajando con infinito, que es positivo, pero no se lo pone, por defecto sabemos que es positivo, y está abierto. Y aquí también con el infinito está abierto. Entonces, cuando ustedes referencian infinito, ese va como intervalo abierto. Y ya el valor, que es un valor constante o que ya es conocido, puede ir abierto o cerrado, dependiendo de qué situación tiene, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos la interpretación de este significado, por ejemplo? X tal que X, ahora ya no, es como que el punto de inicio, fíjate, ya es un infinito. Entonces, ¿cómo yo lo referencio? Va a ir de menos infinito hasta, si tú lo graficas, ¿no? Desde el menos infinito hasta un A. Entonces, eso significa que va a ser todos los menores que A. ¿Te das cuenta? Menores que A. Porque se entiende que solamente va a ir del infinito hasta A. Ahí está el corte. Al otro lado también, si va a incluir el A, que es en intervalo cerrado, de menos infinito, ¿sí? Hasta A como intervalo cerrado. Por eso aquí dice menor o igual. Al revés también se puede. X tal que X es mayor que A, entonces significa que va a ir de A para el infinito positivo. Miren, de A para el infinito positivo hacia la derecha, ¿cierto? Y si el intervalo A es cerrado, el A ya irá pues con la circunferencia pintada y denotará para la derecha con esta flecha que indica que va hacia el infinito positivo. Entonces miren cómo ha cambiado la representación simbólica, ¿no? Y la representación gráfica que tenemos del intervalo. Entonces, ¿a qué nos referimos con intervalos? Con un rango básicamente de valores que se quiere representar por algún motivo, ¿ya? Ahora ese rango de valores tiene un inicio y un final. Y cuando hablamos del tipo de intervalo, justamente hablamos de cómo se lo va a poner ese inicio, si va a ser abierto o si va a ser cerrado, ¿no? O ese final también, si va a ser abierto o el final va a ser cerrado. ¿Listo? Entonces esto no es muy difícil, solamente hay que saber leer la simbología y entender que el abierto está relacionado con este símbolo menor o mayor y el cerrado está relacionado con el símbolo menor o igual o mayor o igual, dependiendo de cuál es el que se está trabajando, ¿ya? Y bueno, creo que eso es lo principal con respecto a lo que son los intervalos. Ahora lo que vamos a ver es algunas operaciones sencillitas para que vean la utilidad de intervalos. Cuando estamos hablando de conjuntos, ¿no es cierto? Es probable que en momentos tengamos que hacer uso también de lo que son intervalos, porque pues cuando decimos, por ejemplo, el universo de los naturales, todo el mundo sabe que son del 1 para adelante. Pero si ahora yo te digo, bueno, los valores válidos para este conjunto son entre 5 y 8, ya te estoy dando un rango, ¿no? Donde 5 es el límite inferior y 8 es el límite superior, ¿cierto? Y también debería especificarte si van a ser intervalos abiertos o cerrados, ¿ok? Bueno, veamos este ejemplo, dice, escribir en forma de intervalos y representar, dice. Entonces, aquí me están dando la expresión y quiere que lo lleve a la forma de intervalos en su forma gráfica, si quieren verlo así. Aquí está bien clarito en la expresión, dice, ¿no? X, tal que X es menor o igual que 3 y
X es mayor que el 2. Entonces, ¿cómo representaríamos esta relación? Primero recordar que el intervalo, hay un inicio y hay un final de intervalo. Entonces, primero hay que tener claro el intervalo al cual se está refiriendo. Entonces, si ves aquí, X está al medio, dice los menores o iguales que 3. Entonces está participando el 3, ahí está, que cierra. Y aquí dice los mayores que el 2. Significa 2 para adelante. Entonces el más chico es 2. Entonces ese va a ir en el lado izquierdo. El límite inferior será 2, el límite superior será 3. Ok, si ya está muy claro, ahora fijémonos si va a ser abierto o cerrado. Vamos a revisar lo que acá hicieron. Como acá me está diciendo que en el lado de 2 solamente contemple los mayores a 2, eso significa intervalo abierto. Entonces, esto está bien, va con el paréntesis. Y como acá me dice que es menor o igual que el 3, el intervalo mayor, ¿sí? Entonces significa, como me pusieron igual, que el 3 está incluido, eso significa intervalo cerrado. Gráficamente, ¿sí? Tendría que hacer una línea de tiempo entre 2 y 3, ¿no? Y poner en el 2 el marcador, que es una circunferencia, en el 3 también el otro marcador, que es otra circunferencia, pero ahora, como el 2 es abierto, la circunferencia está sin pintar, y como el 3 está cerrado, la circunferencia va pintada. Entonces, esto representaría ese intervalo entre 2 y 3, ¿ok? Este otro es un poco distinto porque ahora me están dando X menor o igual que 1. No me están dando los dos que siempre esperamos, ¿no? El mayor y el menor. Ahora me está diciendo X, tal que X son todos los menores o iguales que 1. Al decirme menores o iguales que 1, significa que el mayor va a ser el 1. Y van a entrar todos los que son más pequeños que ese 1. ¿Cierto? Entonces, estoy mirando en esta línea de tiempo, ¿sí? Línea de conteo. Tendría que ubicar al 1, acá lo voy a hacer. El 1 está aquí para mí, ¿sí? Ok, ahí está el 1. Y él dice menores o iguales, entonces eso significa que tendríamos que observar todo lo que está hacia la izquierda, porque ahí están los menores. Entonces, ahí está por eso una flecha que normalmente ponemos en la línea del intervalo. Ahora dice iguales. Entonces, nosotros marcamos el 1 con una circunferencia, pero cuando dice iguales significa que el 1 está incluido en el rango, por lo tanto la circunferencia va pintada, ¿cierto? Entonces, ahí está la definición del intervalo a nivel gráfico. Ahora, ¿qué va a pasar cuando lo tengas que escribir de manera simbólica? Bueno. Ok, partimos con lo conocido. Dice menores o iguales que 1, o sea, está viniendo desde el menos infinito hasta 1. Y eso es justamente aquí lo que han hecho. De menos infinito, 1. Eso es lo que está marcando la flecha. Ahora, en el lado del 1 dice igual, menor o igual. Entonces, en el lado de 1 va el corchete que cierra porque es intervalo cerrado. ¿Qué pasa en el lado izquierdo? El infinito, por definición, habíamos dicho que siempre lo vamos a representar con el paréntesis que indica intervalo abierto. Es que no hay un tope, ¿sí? Siempre estará abierto en el menos infinito. Entonces, esa sería la representación de los intervalos a nivel sencillo y simple, ¿ya? Creo que no tengo más ejercicios de esto. Veamos un ratingo. Voy a seleccionar otro más. Ok, aquí veamos si hay un error. Estamos revisando si hay errores en estos ejercicios. Acá lo que veo es que, bueno, un poquito han exagerado la distancia, pero han enumerado esta reglita de conteo de 0 a 21, ¿ok? ¿Por qué de 0? Porque acá dice X mayor que 0, o sea, mayores que el 0. Del 0 para el infinito positivo serían los valores que contemplan, ¿cierto? Entonces, aquí está la línea de conteo. Empezamos en 0, le he puesto una circunferencia para el marcador de la posición 0, ¿sí? Que sería esta. Y como va hasta el más infinito, se ha extendido una flecha para el infinito, ¿no? Entonces, a la hora de leer, como dice mayor, el 0 no es parte del intervalo. Entonces, la circunferencia la conservamos sin pintar,
¿cierto? Porque dice mayor. Si hubiera dicho mayor o igual, hubiera tenido que pintar por acá, pero no es así. Ahora, como va hasta el más infinito, simplemente le doy coma, más infinito. Y ahí ya tengo, ¿no es cierto?, el intervalo completo. Ahora, revisemos si es abierto, si es cerrado. Ok, como acá dice mayor, y acá también hemos puesto que es una circunferencia donde no se la pintó porque no incluye al 0, definitivamente esto es abierto. Ahí está el paréntesis correcto. Como el infinito, igual que el negativo, el positivo no es un límite realmente conocido, ¿no? Entonces se lo deja como intervalo abierto hacia el más infinito. Entonces este sería el intervalo correcto también para este ejercicio. ¿Ya? Ok, entonces con eso, sí, ya hemos hecho algunas operaciones básicas con intervalos y ahora nos está faltando un último ejercicio que es típico, que se llama demostraciones. Si bien con las tablas que hemos visto les he mostrado cómo utilizar las propiedades y les he mostrado que se pueden hacer simplificaciones de las expresiones que tenemos con conjuntos, de esa misma forma también puede ser que nos pidan demostraciones de igualdad o inclusión, ¿ya? Y con esto vamos a concluir, que ya es lo último. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que entender es las formas de demostración de igualdad de conjuntos. ¿Ya? ¿Cómo voy a poder propiciar las demostraciones? Entonces, básicamente hay dos métodos para propiciar demostraciones. Uno es utilizando las propiedades. O sea, esas propiedades que vimos en simplificación también nos van a servir aquí. Yo utilizo las propiedades y puedo llegar a una equivalencia o demostrar que una expresión es equivalente a otra. Ahí está. Ahora, hay otra forma que es un poquito más larga de repente, pero a veces no nos queda de otra porque no tenemos mucho con qué trabajar, y es a través de la demostración a través de las propiedades de inclusión, ¿sí? Esto se basa en el hecho simple de que sabemos por definición de que si es cierto que A, vamos a ponerlo aquí, si es verdad, sí, que A está incluido en B, ¿sí? Si esto es cierto, esto debería estar con mayúsculas, si A está incluido en B, y además, ¿sí? Y además sabemos que B está incluido en A. O sea, si estas dos cosas son verdaderas, que A está en B y B está en A, me refiero al concepto de inclusión, de aquí sabemos nosotros, por definición, de que definitivamente A tiene que ser igual a B. Entonces, para esto hay una serie de pasos que acá se los he resuelto. Mira, si parto de aquí y puedo llegar aquí, y además, si parto de acá y puedo llegar a este, entonces son iguales. Eso es lo que estamos tratando de decir, ¿no? Entonces, por esa razón dice, yo estoy partiendo aquí a partir del lado, a partir de la expresión del lado izquierdo, dice. ¿Cuál era el del lado izquierdo? Es este el del lado izquierdo, ¿sí? Entonces voy a agarrar la expresión que está en el lado izquierdo. Ahí está. Parto del lado izquierdo. Aplico leyes, con X pertenece, ¿a qué debo llevar? A lo que está en su lado derecho. ¿Y qué estaba en su lado derecho de la expresión? Vamos a ver, aquí está, era esto. Entonces llega a esto. Entonces no importa del lado que empieces, siempre está cruzando. Del izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? De acá partiendo, así como dice aquí, puedo llegar al lado derecho. Ahí está. ¿Cómo llegué al lado derecho? Esto va a hacer que llegues. Si es verdad la igualdad, vas a lograrlo. Y al revés también me falta. Así como partí, ¿no es cierto?, del lado izquierdo, de acá, y pude llegar acá, ahora toca al revés. Tomo el del lado derecho, A unión B unión C, ¿sí? Aquí lo voy a anotar acá, lo vamos a copiar porque estoy cambiando el tenor, ¿sí? Parto de esto, del lado derecho, ¿sí? A unión B unión C, que era el lado derecho,
Luego, aplicando leyes con el X pertenece, debería llegar a lo que está en su lado izquierdo. O sea, del lado derecho deberías poder llegar a su lado izquierdo. Y eso sería esto que está por aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, parto de la derecha, debo llegar al de la izquierda. Y luego, ¿cierto? Si has logrado esto que está por acá con verde, ¿cierto? Y has logrado este otro que está acá con verde, has demostrado ambas, tú puedes hacer una última conclusión. Por lo que está en verde, demostrado con lo que está en verde, o sea, esto sería en simplificación esto que está aquí con verde, y este de acá, le voy a poner otro color para que lo noten, sería el segundo componente esto, ¿sí? Si has logrado ambas, tú dices, como logré el verde y logré el amarillo, entonces asumo que M es igual a N. ¿Por qué? Porque ambas son verdad. Acuérdate que el operador de conjunción verdadero en ambos componentes, el resultado es verdadero. Entonces aquí está diciendo nada más que has llegado a demostrar la igualdad. No les gusta este método porque es más largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que partir primero del lado izquierdo para llegar al derecho y luego estás obligado a hacerlo también al revés, partir del lado derecho y volver al lado izquierdo. El orden en que lo hagas depende de ti, pero la cosa es agarrar un lado para llegar al otro y luego volcar al revés y llegar a que ambas son verdad. Logrando eso, tú demuestras la igualdad, ¿sí? Entonces, ya tocaría hacer ejercicios con esto, y con esto quiero empezar el día viernes, ¿sí? Con demostraciones de inclusión, que es lo último que ya para finalizar conjuntos, ¿ok? Por ahora, lo único que quiero que quede claro es la estrategia. Esto es lo que seguramente van a ver con el auxiliar, por si acaso. Me imagino, porque es lo más sencillo trabajarlo así, ¿ya? A través de propiedades lógicas, demostrar la igualdad. Es decir, de A llegar a un Z, aplicando propiedades, porque estoy aplicando las propiedades y las propiedades me permiten llegar a otras expresiones que son completamente equivalentes entre sí, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual sí funciona. Pero a veces puedes tener esta situación donde no te es posible aplicar directamente las propiedades. Depende del ejercicio, ¿ya? Entonces estás obligado a irte hasta otra estrategia. Entonces por eso necesitan también conocer esta segunda forma que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Para poder lograr la demostración de igualdad, ¿ya? Y esto es lo que quiero que veamos el día viernes. Para eso, por favor, otra vez, necesito que tengan a la mano las tablitas que están por acá, las de propiedades, esto, ¿sí? A la mano tiene que estar. Y número 2, ya, sí, con eso nos vamos a mover, con esas tablitas, y luego ya la siguiente clase, ya yo les voy a mostrar con ejemplos cómo es que se puede trabajar las operaciones de demostración de igualdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice, miren, demostrar que esto está incluido en A. Y yo estoy obligada a ir a esta estrategia porque no hay muchas propiedades que tengan que ver con la inclusión. A eso me refería, ¿sí? La inclusión es un operador que no tiene unas propiedades directamente relacionadas. Entonces, tienes que trabajar con la estrategia de introducir el componente X pertenece. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Y también vamos a poder hacer estas demostraciones. Mira que hay una demostración de igualdad que hay que hacer. Entonces seguramente voy a partir de lo celeste, voy a hacer leyes y voy a llegar a esto que está aquí. Y luego voy a partir de este que está aquí en algún paso y haciendo propiedades voy a llegar a esta otra. Y con eso, si ambas son verdad, quiere decir que lo voy a lograr demostrar. Entonces voy a hacer en muchos pasos, ¿ya? Entonces nos vemos, hasta luego. Ok, dije gracias. Chao, chao.